porque he tenido la ocasión de volver a releerme El Quijote y ha sido absolutamente divertido. También quiero pedir una disculpa, que estoy seguro todos ustedes entenderán. Quizá la presentación no está tan bien hecha como quería, o quizá falta algún ejemplo más que me gustaría poner, pero bueno, debido a la tragedia del sábado, esta semana hemos estado todos centrados en otras muchas cosas y no solo en esto. Bueno, la verdad es que creo que vengo muy feliz porque vengo a presentar no algo que es una tesis propia en el sentido de es auténticamente original, pero sí vengo a relacionar a dos de los autores que más admiro en el mundo. Uno es Cervantes y El Quijote y otro es D.D.R. McCloskey. Precisamente hoy saca la tercera parte de su libro, por supuesto no me lo he leído todavía porque ha salido hoy a la venta, y sale la tercera parte de su libro y quiero decir, mi tesis, que quiero que quede clara, es que El Quijote nos va a permitir entender la tesis de McCloskey. Pero por supuesto, sí, como economista venimos a hablar, como economista liberal y como persona libertaria venimos a hablar del Quijote, no podemos sino empezar a hablar con la famosa cita. Cita que también vamos a seguir, la segunda parte de la charla la voy a dedicar a hablar específicamente de la libertad en Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha creo que podemos decir con cierta propiedad que es un libro libertario. A este respecto le recomiendo mucho el trabajo que está haciendo Eric Graf, el profesor Eric Graf de la Universidad Francisco Marroquín, que tiene un curso online para explicar el Quijote. Es uno de los cursos online masivos más concurridos y se lo recomiendo mucho. Así que deleitémonos leyendo La libertad. Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Creo que no puede ser más bonito. Bueno, vamos a ver un poquito. Primero vamos a hablar en la relación, luego vamos a hablar del mundo del Quijote y luego vamos a hablar de la libertad. Quiero poner los ejemplos de libertad que aparecen en el Quijote, va a ser a lo que voy a dedicar la tercera parte de la noche. Pero antes, y esto va dedicado a mis queridos amigos economistas, el Quijote es básicamente, si lo lees con ojos de economista, un manual de economía. No voy a dedicar mi charla a esto porque quiero dedicarlo a otros temas, pero si no me creen, aquí tienen la ley de la oferta y la demanda, principalmente la principal ley que de la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que nos estimen, y la carestía, aun de las manos, se estima en algo. La ley de la oferta y la demanda perfectamente explicado dentro del Quijote. La valoración subjetiva, esto quizá para los que no son economistas hay que explicarlo un poco más. La valoración subjetiva es uno de los problemas más importantes en la historia del pensamiento económico. Es decir, ¿cuánto vale una cosa? Bueno, los economistas liberales o los economistas que no seguimos la teoría del valor-trabajo, que es la que sigue Marx y otros economistas, creemos que las cosas valen en lo que las estimas. Los economistas marxistas o de otras escuelas creen que las cosas valen lo que cuesta producirlas. Don Quijote nos lo deja clarísimo. Bueno, que valían los 3 tocadores que valían 3 ciudades, dijo Sancho. Y le dice a la persona, no, esos tocadores no valen ni 3 reales, son baratísimos. Y Don Quijote lo que les pone. Así es, pero estímalos mi escudero lo que ha dicho por habérmelos dado quien los ha dado. Es decir, ¿cuánto valían esos tocadores? Lo que Sancho los valoraba a sí mismo. El valor es subjetivo, no depende de una cosa ni de otra. Bueno, no estoy hablando de la actualidad política ecuatoriana, que conste, es Quijote 1615, porque esto es de la segunda parte, que nos dice, y los historiadores que de mentiras se valen, no quiero mirar a nadie, pero también nos sirven para algunos, habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Y no está hablando de la actualidad política ecuatoriana. ¿Qué dice el Quijote de la moneda falsa? Los que manipulan la moneda habrían de ser quemados, porque era un tema bastante corriente en aquel entonces. Pero como digo, no es de esto de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablarles de esto. Este gráfico es el más importante para cualquier economista. Este es el gráfico de la historia del desarrollo económico de la humanidad. Tenemos el año 0, más o menos las personas tenían de media $400 de renta per cápita. Esto es más o menos lo que tienen los países más pobres de África a día de hoy. Durante toda la historia de la humanidad, hasta el año 1500, $500. La historia de la humanidad es una historia de miseria. De miseria. Toda la historia de la humanidad
Toda es una historia de miseria. Todos los que nos precedieron eran miserablemente pobres. Tan pobres como lo es ahora el país más pobre de África. Eso es todo lo que hubo antes. Y de repente algo ocurrió en torno al año 1600 que la humanidad decidió hacerse rica. Hasta los $6.000 de renta per cápita que estábamos en el año 2000, por suerte, el año 2015 estamos aquí. Casualmente ese círculo está perfecto. Casualmente en el 2015 estamos aquí en $10.000 de renta per cápita. La gran pregunta que nos tenemos que hacer todo economista, la pregunta fundamental del pensamiento económico es: ¿qué ocurrió aquí que de repente dejamos de ser pobres y pasamos a ser ricos? Y oh casualidad de casualidades, ¿en qué año se escribe el Quijote? Aquí. Precisamente aquí, en el momento en que empieza a despegar la economía, se escribe el Quijote. Por supuesto, los economistas han dado decenas, centenas de explicaciones a estos fenómenos. Han hablado de la revolución industrial, de los inventos, han hablado de cientos de cosas, de las instituciones, pero aquí mi admiradísima y queridísima Deirdre McCloskey presenta una tesis original, una tesis nueva. Una tesis que en el fondo es el puro sentido común. McCloskey nos dice: no, la sociedad tiene lo que admira. La sociedad tiene lo que admira. Lo que una sociedad valora es lo que una sociedad obtiene. En toda la historia de la humanidad no se valoraba ni la riqueza ni el comerciante. Y de repente, en torno al año 1600, se empezó a valorar a la riqueza y a los comerciantes, los valores de la sociedad capitalista. Y eso es precisamente de lo que trata el Quijote. El Quijote trata de un señor que en un mundo que ya empieza a ser un mundo mercantil, que en un mundo que ya empieza a ser un mundo mercantilista, se vuelve loco por admirar, por querer, por valorar lo que ocurría en un pasado. ¿En qué pasado? En un pasado que nunca pasó, en un pasado arcaico, en un pasado imaginario, en un pasado mágico, un pasado en el que hay caballeros andantes, hay doncellas, hay dragones, en el pasado mitológico, que es el que volvió loco al Quijote. Pero ¿saben ustedes qué? ¡Qué tremenda casualidad! ¿Dónde construimos todos los mitos del siglo XXI? En el mismo pasado arcaico, en el mismo pasado mitologizado, en el mismo pasado donde tenemos dragones, caballeros, damas, nobles, que es Juego de Tronos. El mismo pasado de El Señor de los Anillos, donde tenemos gigantes, enanos, diablos, magos, que es El Señor de los Anillos. El mismo pasado, en el caso de Star Wars, por eso no se ve tanto, porque hay un poco de tecnología, pero básicamente los caballeros Jedi vuelven a ser caballeros andantes, mágicos, también hay damas, princesas en apuros, dragones, todo eso que es el mundo imaginario en el que el Quijote se puso. Este mundo, del que hoy no voy a hablar muy bien, que es maravilloso, que es fantástico, que es divertidísimo vivir en él. ¿Qué mundo? El mundo heroico, el mundo en el que tenemos los sacerdotes, los chamanes, los jefes de la tribu, los caballeros Jedi, el mundo en el que hay magos. ¿Cómo se llama el mago del Quijote? Que hace todas las travesuras, que siempre le está transformando. A ver, se me ha ido el nombre ahora mismo. Merlín, no, el hombre, el que hace las travesuras, el que le cae. Frestón, el maldito Frestón, sí. El mundo de los frestones, el mundo de los guerreros, como Don Quijote de la Mancha, caballeros andantes, y el mundo donde tenemos reyes, nobles, emperadores, todas esas cosas que admiramos. Este es el mundo que admira Don Quijote. ¿Cuál es el problema de este mundo? Que todos ellos son destructores de riqueza. Todos ellos son gente que destruye riqueza. Ni uno solo de todos estos crea nada. Ni uno de todos estos trabaja. Ni uno de todos estos hace la sociedad más rica. Y este es el mundo que admira el Quijote. En el periodo de transición, transitamos al mundo burgués, al mundo capitalista, al mundo mercantil, al mundo desarrollado. ¿Qué es un buen burgués? Y por eso hablo del buen burgués, porque el libro de Deirdre McCloskey se llama Las virtudes burguesas. ¿Qué es un buen burgués? Una persona que es un buen profesional. El burgués se caracteriza por su profesión. Lo que te define, en la sociedad en la que vivimos uno no dice yo soy duque, conde, no. Yo soy profesor, historiador. Lo que te define en una sociedad burguesa es la profesión.
¿Qué tiene la profesión? Que creas riqueza, creas valor. El mundo del burgués es un mundo de un buen padre, madre, hijo, hija, hermano, esposo, esposa. Es decir, es un mundo en el que el valor de cuidar a los tuyos, cuidar al entorno cercano, se valora. Es un mundo de buenos vecinos, de buenos ciudadanos, donde tu buen nombre, tu honra, viene de que trates bien a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos. ¿Qué característica tiene todo esto? Todas estas cosas crean riqueza. Los profesionales, el cuidar a los tuyos y el ser un buen vecino, todo eso hace una sociedad próspera, que cree riqueza. ¿Y cuál es la dicotomía del Quijote? La dicotomía del Quijote es que él es un hidalgo, y viviendo en un mundo en el que todavía ser hidalgo es una palabra que es muy bonita, porque ¿qué quiere decir hidalgo? Hijo de algo. Es un hijo de algo, un hijo de un conde, de un duque, de algo, no sé muy bien de qué, era poco igual, tiene el nombre de Hidalgo, frente a Sancho Panza. Sancho Panza es un campesino, pero es un trabajador. Sancho Panza no es burgués, de eso voy a hablar después, en el sentido que viene el burgo, pero ya es una persona creadora de riqueza. ¿Qué tal Hidalgo? Es curioso porque otra de las cosas que no puedo poner por falta de tiempo es cuando Teresa Panza le dice a Sancho: ¿y ese loco con el que vas, que se hace llamar caballero Don Quijote, cuando sus padres ni eran don ni eran caballeros? Es cierto que es hidalgo, pero para ser caballero, además de hidalgo, hay que tener dineros, y él no los tiene. Luego, hidalgo es el que vivimos en la transición entre la sociedad. Por ser hijo de algo, ya eres hidalgo, pero para realmente ser caballero, no basta con ser hijo de algo. También tienes que introducir el elemento de riqueza, que es el que transforma. Hablando un poquito de la economía del Quijote, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, hace mucho tiempo un hidalgo que vivía de los de Lanza en este y los recién flacos, gasta más de 3/4 partes de su hacienda en comer, no sé cómo dicen alimentarse. 3/4 partes de la hacienda, la primera página ya nos lo dice, las gasta en comer. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona no muy rica. Es decir, si la mayor parte de tu dinero lo tienes que emplear en comer, pues evidentemente tienes un problema. ¿Qué tanto por ciento de la riqueza de una familia de clase media ecuatoriana se gasta ahora mismo en comer? 25%, 20%. El resto se puede dedicar a otras cosas. Don Quijote tenía que dedicar 3/4 partes en comer, algo más vaca que carnero, es decir, tampoco comía tan bien. Tampoco es que fuese un sibarita que se dedicaba a comer. También sabemos que tiene hacienda, porque cuando se va de viaje tiene que vender parte de su patrimonio, y sabemos una cosa interesante: tenía más de 300 libros. En una época donde tener 12 libros ya te hacía ser una persona sabia, 300 era una biblioteca extensísima. Y sabemos que tenía más de 300 libros, lo dedicó casi toda su hacienda, casi toda su fortuna, la ha dedicado a tener. En cambio, ¿qué es Sancho Panza? Sancho Panza es un campesino que trabaja en muchas cosas, que hace muchas otras cosas para enriquecerse. Cualquier persona que conozca cómo es el campo, la gente de campo no trabaja sobre el campo. Sabemos que Teresa Panza y su hija, Sanchita se llama, Sanchita, Teresa Panza y Sanchita están tricotando, están cosiendo para el ajuar de ella. Sabemos que trabajan, es decir, en el fondo, sabemos que él, cuando es la época de vendimia, va a recolectar a otros lados. Sancho Panza trabaja en todo lo que puede para ganar. ¿Cuánto dinero tiene Sancho? Bueno, Sancho tiene su gran fortuna, que es su burro. El asno de Sancho Panza es toda la fortuna de Sancho Panza, que varias veces no puedo perderlo, que esta es mi fortuna. Esto es lo más importante para mí. Don Quijote tiene un caballo rocín flaco, o sea, una cosita bastante pobre. Eso es interesante porque ahora nos llama la atención, pero básicamente los caballos son los carros de la época. Es decir, si eras rico tenías un gran caballo, si eras pobre no tenías caballo, si eras de clase venida a menos como Don Quijote tenía un caballo más o menos usual. Y otra vez, esa misma transición de época es la que vemos en el escenario y los protagonistas. Claro que el Quijote necesariamente tiene que transcurrir en el campo, porque todas las aventuras de caballeros tratan en el campo, porque esa Edad Media imaginaria no tiene ciudades o apenas tiene ciudades.
Es decir, si ustedes piensan en El Señor de los Anillos, claro que hay ciudades, pero la historia no transcurre en las ciudades. Si ustedes vieran en Juego de Tronos, está Desembarco del Rey, pero apenas transcurre la historia del Desembarco del Rey. Transcurre casi siempre en el campo. ¿Por qué? Porque Burgués viene de Burgo. Burgués viene de ciudad. Burgués viene del que habita la ciudad. El mundo mágico, heroico, es propio de épocas arcaicas en las que apenas había ciudades en las que se transcurre el campo. En el mundo de la ciudad, lo importante es ser un buen vecino, lo importante en el mundo de la ciudad pasa a ser las otras cualidades, las mercantiles y las burguesas. Por eso necesariamente cuando el Quijote sale al campo, no puede ir a una ciudad, solo va a Barcelona, pero es muy poquito el capítulo, no puede ir a una ciudad, tiene que transcurrir toda su historia en el campo. Y además, sus protagonistas se mueven ambiguamente, ¿no? Tenemos a Quijote del mundo antiguo, tenemos a los duques del mundo antiguo, de ese mundo de grandes... Pero también en el Quijote empezamos a tener y tenemos por primeras partes el barbero, el ventero, el agricultor rico, las bodas de Camacho, el señor que les acoge la casa, va habiendo agricultores ricos que les tratan bien, es decir, que les va bien económicamente. Ya empieza a haber profesionales. Esa es el cambio del Quijote, ¿no? Para sostener mi tesis, quiero presentarles algunas... he elegido 4, podrían ser 10 o podrían ser 20, pero he elegido las 4 que me han parecido más llamativas, en las que demostramos cómo el Quijote vive en ese mundo arcaico. La primera, desternillante de risa, es evidente. Sale el Quijote con el caballo, Sancho, llegan a la primera venta y según llegan a la primera venta, ¿qué le dice el ventero? Me tiene que pagar. Me tiene que pagar porque usted está una noche de venta. En el mundo del Quijote de caballeros andantes, ¿alguien paga a alguien? No. En el mundo arcaico, ¿ustedes se imaginan al Cid campeador pagando en una venta? No, el Cid campeador iba, dormía de la gana y se iba. Y aquí tenemos este diálogo desternillante en el que el ventero le dice: preguntóle si traía dineros, respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. Es decir, ¿tiene usted dinero? ¿Pero dinero de qué? Si yo soy caballero andante ya, pero esto es una venta. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto casi las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester conseguir una cosa tan clara y tan necesaria. Es decir, es obvio que traen dineros. Curiosamente, esta disputa es una disputa mucho más interesante de lo que parece. Si ustedes han leído otra novela maravillosa, imprescindible para la historia de la literatura universal, como es El nombre de la rosa, en El nombre de la rosa se reúnen los franciscanos a discutir esto mismo. ¿Tenía Cristo dineros o no tenía Cristo dineros? ¿Tenía Cristo una bolsa, alguno de sus discípulos llevaba una bolsa con monedas o no llevaba una bolsa con monedas? Y algunos de los franciscanos decían: hombre, la Biblia nunca dice que tenía dinero. Y otros dicen: hombre, la Biblia no lo dice porque era evidente, tampoco dice que iba al baño, pero iba al baño. Eso tiene que estar ahí. Esta es la misma, la misma discusión que tiene el Quijote con la primera venta. Ya sabemos que el Quijote es famoso por enfrentarse una y otra vez al mismo problema. En el siguiente capítulo vuelve a otra venta y vuelve a tener el mismo problema. Y le dice, porque esta es la primera salida, y la segunda salida del primer tomo, vuelve a la siguiente venta y dice: engañado he vivido hasta aquí, que en verdad que pensé que era castillo y no malo. Es decir, si lo que dice es un castillo, es un mal castillo. Y el otro dice: poco tengo yo que ver en eso, págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo en cuenta otra cosa con que cobrarme hacienda. Es decir, yo soy ventero, soy profesional, a mí me pagan mis servicios. Que tú seas caballero, Dulcinea, Altoboso, Festrón, me da igual todo. Esta es mi venta y tú me pagas. ¿Y qué le dice Quijote que es curioso? Vos sos un sandío y mal hostalero. Esto es muy importante, porque a mis alumnos les digo: lo que define una sociedad rica es aquel que elogia al buen profesional o critica al mal profesional. Y Don Quijote, cuando ya está cabreado, le llama mal profesional. Usted es un mal hostalero. Si esto fuese un castillo, como castillo lo hacía muy bien, pero como hostalero lo hace fatal. Y le critica como que sea un mal hostalero. Bueno, un poco parecido a esto,
que dice el mulero, otra persona que tiene una cierta, que es un proverso, dice: no me matéis mis mulas, que no tengo esta hacienda, sino este carro y estas mulas. Otra vez, como el ventero que dice: cóbrame por lo mío, el mulero dice: mira, esto de la guerra que ves, no, a mí cóbrame mi hacienda. Esta es la gran dicotomía. ¿Cómo se consiguen las riquezas? ¿Cómo una persona se hace rico? En la sociedad del Quijote, en el mundo de Don Quijote, uno se hace rico peleando, batallando, robando, confiscando a otro que tiene dinero. Sancho Panza se quiere hacer rico trabajando. Sancho Panza quiere, los dos quieren conseguir lo mismo, una ínsula. Pero Don Quijote quiere conseguir la ínsula a base de matar al propietario de la ínsula, de robar la ínsula o quebrar en la ínsula, es decir, con una aventura fantástica que consiga la ínsula. Sancho Panza quiere conseguir la ínsula, pero trabajando. Sancho Panza quiere, por servicio a mi trabajo para usted, usted me da la ínsula. Es completamente distinto, porque estamos en la transición al mundo mercantil. En el mundo arcaico, las cosas que se consiguen robando, saqueando, conquistando. En el mundo moderno, las cosas se consiguen trabajando, cooperando. Esa es la gran diferencia. Luego no creemos que, como estamos en ese periodo de transición, la gran aspiración de Sancho es, en el fondo, que Sanchita se case con un noble. Es decir, la gran aspiración de Sancho es pasar al otro mundo porque sí, vivir de las rentas. Pero él quiere conseguir hasta hacerse rico a base del trabajo, que es muy distinto. Bueno, y ahora otro punto desternillante de risa es la negociación del salario del Quijote, de Sancho. En el primer tomo, Don Quijote, Sancho sale con Don Quijote y ahí lo único que le dice el Don Quijote es: te pagaré a merced. ¿Qué quiere decir a merced? A voluntad. Yo, cuando consiga una ínsula, te la daré a ti y te llevarás con tu pago de la ínsula. Y llega, y sale, vuelve, y al final, Sancho Panza, al final del primer tomo, no se lleva nada, claro, no se queda con ínsula ni con nada. Y se lleva, luego lo vamos a leer, pues voy a pasar para que lo veáis porque es muy bonito, y se queda con 100 monedas de oro, que solo al inicio del segundo tomo nos aclaran que se las quedó él. Y él dice: oye, y estas 100 monedas de oro, a nadie tiene que meterse en si yo me las quedé o no me las quedé. Que por los pagos que me dieron en estos viajes se hubieran de pagar a dinero, aunque no se tardase en los 4 periodos de cada uno en que tiene escudo, no habrían de pagarme la mitad. Es decir, es cierto que me quedé las 100 monedas, pero fue el pago a mi trabajo que fue a base de palos. A mí me apalearon, me mantearon, me llevaron, pasé hambre y al final me llevé 100 monedas. Y eso es lo mío. Pero claro, llega la segunda parte y vuelve a salir Sancho, ¿y qué le dice Teresa Panza? Su mujer, que suele tener más sentido común, y más sentido común que Sancho no es difícil, pero que las mujeres que suelen tener mucho más sentido común. ¿Qué le dice Teresa? ¿Te vas a ir por esos campos de Dios con el loco de Don Quijote? ¿Te vas a volver a ir? ¿Y qué te va a pagar? Y yo digo: bueno, pues me va a pagar una ínsula cuando ganemos una ínsula. Y le dice su mujer: una ínsula, que te voy a dar yo ínsula. Pídele que te pague, porque vas a estar trabajando, y que te pague un salario, y que al final del mes te pague. Y él, que es Sancho, que va así vuelve donde Don Quijote, y le dice: Don Quijote, que mi mujer me dice que me tiene que pagar un salario. Y Don Quijote se pone así y le dice: pues si tú pides un salario, yo no te voy a dar nada más que lo que te dé a merced. Es decir, Don Quijote no dice que no le va a pagar. Don Quijote dice: te pagaré lo que yo quiera, cuando yo quiera y obtenga. Y Sancho que dice: yo estoy trabajando, yo quiero que me pagues. Y luego ya al final Don Quijote, en esta negociación tan desternillante de risa, ahora te digo, al final de esa conversación tan desternillante, le dice Don Quijote: bueno, pues si tú no quieres venir conmigo, buscaré otro que haga de escudero. Y ahí Sancho dice: no, por favor, yo, a merced lo que sea, yo quiero seguir saliendo contigo, porque está igual de loco que él, y le parece divertidísimo lo de ir por el campo. ¿Por qué? Y es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, del que más quiero hablar. Porque es mucho más divertido ser caballero andante que ser agricultor. En el fondo, ser agricultor, pues no sales en los libros. Si Sancho Panza no hubiese sido agricultor, no hubiese salido en los libros de caballerías, que luego ya sabemos, porque ellos mismos, si conocen la segunda parte, ya saben que salen en un libro
Luego él mismo sabe que se ha convertido en famoso y le hace ilusión convertirse en famoso. Nadie ha escrito ninguna novela sobre un agricultor que solo trabaja de agricultor, vive de agricultor, tiene 2 hijos y coce la cosecha. Nadie ha escrito una novela sobre un buen burgués. Se escriben novelas sobre grandes héroes. Y Don Quijote y Sancho ya tienen la espinita de qué quiere hacer, ¿no? Fíjense esta otra que es bastante divertida, porque tiempo después, en Albricias es el regalo que se hace al que trae una buena noticia, Don Quijote les dice, le dice el Quijote, del mejor despojo que ganare la primera aventura que tuviere, le dice, te voy a regalar lo mejor. Y le dice, y si no te contenta, te mando las crías que este año me dieron las 3 yeguas mías que tú sabes que quedan para ti en el prado concejil de nuestro pueblo. Es decir, hay un prado concejil, ya de eso podríamos hablar mucho porque también es muy importante para esto del presente económico, pero bueno. Hay un prado concejil, hay 3 crías. ¿Y qué dice Sincho? A las crías, a lo seguro. A mí lo de la ínsula, lo de esto, ya no me fío nada de usted. A mí deme las crías, que esas sí que las he visto, sí que las conozco, y que mi mujer Teresa va a estar contenta. Porque esas sí que las conoce, ¿no? Ya el salario de Sancho cada vez va siendo más, dime usted lo que yo conozco, que todo lo demás me importa, punto. El precio de los latigazos es una parte desterrillante de risa también, porque al final Merlín le va a pagar, y es justo la transición entre la sociedad medieval en la que el amo puede azotar al señor y la sociedad mercantil. Porque Sancho negocia los latigazos que le van a dar. Sancho negocia cuántos latigazos le van a dar, Sancho negocia cuánto va a recibir por cada latigazo. Es decir, bueno, vale, me da un latigazo, pero a cambio de me hago a cambio. Estamos también en esa transición exacta en el mundo entre ¿puede un señor dar latigazos a su amo o no puede un señor dar latigazos a su amo? Y también para ir avanzando, fíjense qué bonito este elogio, ¿no? Se encuentra Don Quijote y Sancho con un mozo de unos 18, 19 años que estaba marchando a la guerra. Y le dice Don Quijote, ¡oh, qué maravilla ser soldado! Porque no hay otra cosa en la tierra más honrada, ni de más provecho que servir a Dios, primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas por las cuales alcanzan, si no más riquezas, a lo más honras que las veras. Qué curioso todo esto. Primero, ¿qué valora el Quijote? Ser guerrero, servir al rey, la sociedad medieval. Pero curiosamente ya introduce esta primera falsa de, bueno, sí, pero no se gana mucho dinero. O sea, mucha honra sí, pero así dinerito, que es lo que a mí me interesa, eso no se gana mucho dinero. ¿Y qué le responde el mozo, o qué va diciendo el mozo que va a la guerra? A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera mi dineros, no fuera la verdad. Es decir, el que va a la guerra no va porque quiere gloria, fama, honra, va porque es pobre. Va solo porque es pobre. Ya vivimos en un mundo, porque un siglo antes o 2 siglos antes, a lo mejor la gente sí que iría a la guerra por el placer de la gloria y la fama. Ya en el siglo XVII, no. Yo voy a la guerra porque soy pobre. Y las aventuras estas de hidalgos, caballeros, de gloria y fama que me cuenta el Quijote, no me importa nada. Yo voy porque soy pobre. Si tuviera dineros, no iba a la guerra. No quiero ir, quisiera ganarme la vida de otra manera, ¿no? Mire, cuando hablamos de los linajes nobles, de la nobleza y demás, que tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales. 2 linajes son en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella el de tener se atenía. O sea, mejor tener que no tener. Solo hay 2, pero mejor el de tener. Y esto con la crítica, ¿qué sentido tiene el saber? Es decir, ¿qué volvemos a decir en esto? Que ya estamos hablando de linajes, de nobleza, que puede ser muy noble, pero al final del camino solo hay 2 caminos, o eres rico o eres pobre. Ya estamos en la transición en que la sociedad se divide, no por tu título nobiliario, sino por las riquezas que tienes. Tienes o no tienes, ¿no? ¿Y qué quiere el Quijote? El Quijote quiere la fama. El Quijote quiere que le admiren. ¿Y por qué quiere que le admiren? Por hacer obras de caballería. Y le dice, y entonces le pregunta a Sancho, le pregunta, ¿en qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿En qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas? ¿Qué de mi cortesía? Es decir, quiero ser famoso por todas estas cosas. Y Sancho le dice, el vulgo te tiene por loco, porque ya no estamos en esa sociedad. Ya no admiramos la valentía, las hazañas, la cortesía, ahora admiramos el dinero, el trabajo, el profesionalismo.
El vulgo te tiene por loco, y a mí por no menos grandísimo este canto. Y los hidalgos le dicen que no queriendo ser hidalgo se ha puesto don y se ha remetido a caballero. Lo mismo que le decías antes de Teresa Panza. Los nobles de verdad, los que son de tu clase social, dicen: ¿por qué ahora quiere ascender si no tiene dineros? Y en este mundo ya se asciende de clase social por dineros. Y los otros le dicen: ¿y eso de ser valiente para qué sirve en una sociedad? Es curioso porque también en otra parte, en otro capítulo, Sancho le pregunta al Quijote algo así como: ¿y los caballeros dónde están enterrados? Y le dice el Quijote: bueno, pues en tal sepultura. Y le dice Sancho: ya, pero yo he ido a las iglesias y las tumbas más grandes son las de los santos. Si nosotros queremos alcanzar fama, ¿por qué no nos vamos a la ermita, nos hacemos ermitarios y nos hacemos santos y así tenemos más fama y no pasamos tanta hambre y tanta desventura y no me pegan palos como de esta manera? Y le dice Don Quijote: sí, se puede alcanzar fama siendo santo, es verdad, pero yo soy caballero andante y es como quiero alcanzar fama. A ninguno de los dos se les ocurre alcancemos fama trabajando, alcancemos fama de manera honrada. La fama se alcanza o siendo caballero andante o siendo santo. Y voy a insistir sobre el punto: ninguna de las dos crea riqueza. Los ermitaños están muy bien, pero no crea riqueza. Bueno, y hasta aquí, y algo quizá de manera algo atropellada, un poco la tesis principal de lo que quería decir yo. La segunda parte de lo que quiero hablarles es de la libertad en Don Quijote de la Mancha. La libertad es un factor central. La libertad es el núcleo de la novela de Don Quijote de la Mancha. Creo que no se puede entender Don Quijote sin entender. La libertad de todo. La libertad de estar loco. Don Quijote reclama su libertad de estar loco. Muchas veces no nos queda claro si realmente sabe o no sabe que está engañando o no está engañando. Y aunque estuviese engañando, está loco, como la cueva de Montesinos. No sabemos si nos engaña, si no nos engaña, qué hay. Pero tengo la libertad de estar loco y la reclamo. Tengo la libertad de ser caballero. Si a mí me da la real gana de ser caballero andante, soy caballero andante. Y aquí que me va a venir a discutir, porque yo soy el Quijote de la Mancha. Y la libertad de todos los miembros del Quijote. Todos los miembros del Quijote tienen auténtica libertad. Importantísima esta frase. La libertad por sobre la comunidad. Don Quijote, cuando le han tratado bien en el castillo, le han regalado de todo, está todo maravilloso, dice: Sancho, mejor es la libertad que la comunidad. Mejor es ser libre y pobre que vivir mal y atado a otro. Dice: porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos antes hemos tenido. Esta es justo la frase después, la que viene a la libertad del buen por el que hay que arriesgar la vida. Es justo el párrafo después. Que me parecía que... Vale, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fuesen míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan de campear el ánimo libre. Venturoso aquí en el cielo de un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Es decir, yo vivía muy bien en el castillo, pero no era libre, porque tenía que estar dando las gracias. No era fruto de mi trabajo, no era fruto de lo que había obtenido, era fruto de las mercedes, de dar gracias. Y Sancho, eso no es bueno. Yo valoro la libertad más que la comodidad. Don Quijote valora tanto la libertad que valora la libertad de los presos. Dicen: oiga, pero que están presos porque están condenados. Y Don Quijote hace una reflexión que ahora en 2016 nos tenemos que hacer. ¿Y quién es el rey para privar de la libertad a alguien? ¿Quién es el Estado para privar de la libertad a alguien? La libertad es el mayor bien, ha dicho el Quijote. ¿Pueden privarme de la libertad a los que están condenados a galeras? ¿Cuántos de los presos que tenemos en las cárceles a día de hoy están injustamente privados de libertad o por crímenes que no tienen víctima? Y voy a hablar, la mayor parte están por delitos de drogas, que son crímenes sin víctima. ¿Qué le dice? Esta es la cadena de galeotes. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza alguna a ninguna gente? ¿Por qué el rey va a forzar a los galeotes? ¿Por qué el rey va a forzar a nadie? ¿Quién es el rey para meter preso a nadie? Y le dice: no digo ser gente que por sus delitos va contenida a servir al rey las galeras, por la fuerza. En resolución, esta gente, aunque lo llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho, pues de esa manera aquí encaja la función de beneficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Aun los que van presos a las galeras
Don Quijote cree que su labor redimirle su libertad, porque la libertad está por encima de cualquier otro valor, incluso de los que van presos a galeras. Qué curioso. Luego va haciendo un diálogo con todos ellos para decir qué delitos han cometido. Y casi ninguno de ellos dice, por ese delito no deberías haber ido a galeras, por ese delito no deberías estar presos. Les va diciendo que deberían estar presos. Y el alcahuete, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, el alcahuete es una de las figuras más denostadas en la figura de aquella época. Era uno de los seres más inmorales. Alcahuete es básicamente el que se dedica a unir a dos personas que querían casarse o que querían tener relaciones extramaritales, todo ese tipo de cosas, el que se dedicaba básicamente el Tinder de la época. Para que nos enteramos. Y entonces la gente decía, ¡oh! ¡Qué inmoral es eso! Que le van a llevar a galeras. Y Don Quijote dice, no solamente el alcahuete no merece abogar en galeras, sino a mandar a ser general de ellas, porque es el oficio del alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada, y que no lo debería ejercer sino gente muy bien nacida. El oficio más denostado de la época, algo así como la prostituta de nuestra época, ¿qué dice Don Quijote? Este es un oficio honrado, que sirve para hacer una ineficiencia de mercado, oferta y demanda, intentar encajar los que desean tener relaciones con los que desean tener relaciones, una ineficiencia de mercado para cualquier economista. El alcahuete se dedica a resolverla, debe ser muy bien honrado. Pero ojo, ¿quiere eso decir que deben enamorarse los que pueden? No, no. ¿Qué dice después? Fíjense, todavía en Ecuador que hay tantas que te tiran las cartas para enamorar a quien quieres enamorar y estas cosas. ¿Qué dice? Porque no se puede mover y forzar la voluntad como algunos simples piezas. Que es libre nuestro albedrío, y no hay hierba ni encanto que lo fuerce, que suelen hacer algunas mujercillas simples, algunos embusteros de cosas. Con que vuelven dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como libro, imposible forzar la voluntad. Es decir, no, el alcahuete puede poner de acuerdo a los dos que se quieran poner de acuerdo. Pero si no se enamora a alguien, no hay manera de enamorarle, porque somos libres, radicalmente libres, y no hay nada más libre que el amor, aunque sea lo que más nos ate, aunque sea lo que nos quite la libertad. Curioso, como dice Don Quijote, la libertad de las mujeres. Es una novela feminista. Entiendo que muchas de las cosas que se leen en la novela parecerán para nuestra época que la mujer está en una posición de inferioridad. Ojo, para la época, Don Quijote sitúa a la mujer 50.000 pasos más delante, más libre y más independiente que en ninguna otra novela de la época. Es cierto que para nosotros nos sigue pareciendo insuficiente, pero para entonces era. Tanto es así que le dice Teresa Panza, siempre hermano fui amiga de la igualdad. Le dice hermano a su marido. Esto se lo está diciendo a Sancho. No le dice mi amo, mi señor, le dice Sancho, yo fui amiga de la igualdad. Y le dice Teresa, Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por su ser vuestra mujer, me llaman Teresa Huerza. Que a buena razón me había de llamar Teresa Cascajo. Feminismo radical, ¿eh? Todavía, en los países más modernos del mundo, las mujeres adoptan el apellido del varón. Y Teresa Panza, o por respetarla, Teresa Cascajo, dice que no, que ella es Teresa Cascajo, que ella llama Teresa Panza, pero porque se casó con ese, que ella es Teresa Panza. Que ahí tenemos que... Libertad religiosa. Esta frase no sé si se pueden imaginar lo radical que es para la época. Hablar de libertad religiosa en la época de las guerras de religión es probablemente lo más importante que puede haber. Cada uno vive como quiere, pues en la mayor parte de la manera se vive con libertad de conciencia. En una época en la que la corona española estaba gastando todo el dinero que venía de América en guerras de religión para obligar a otras personas a que tengan la conciencia que quieren tener. Ojo, qué maravilla. Curioso, libertad de criterio. Usted es libre de formarse su criterio. No hay verdad ni hay mentira. Usted mismo decidirá. ¿Qué le dice? Y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, que eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no puedo ni debo más. Tú, lector, que eres prudente, eres quien tiene la obligación de juzgar. Bueno, se nos está acabando el tiempo y solo quiero decir dos cositas más. Primera sobre Cervantes, que él en sí mismo, don Miguel de Cervantes, vive esta dicotomía. ¿Por qué lo digo? Él fue guerrero, él perdió la mano en Levanto, pero él también fue trabajador, recaudador de impuestos.
también estuvo preso, por eso reclama tanto la libertad. Y luego al final se gana la vida escribiendo libros. Y aquí nos dice, el oficio de escribir libros no es fácil, y por eso me tenéis que pagar, y por eso gano mi fama, porque ahora la gano con mi profesión. No reniega de cuando era soldado, pero ya está justo. Cuando les digo que es justo la transición, Cervantes es la transición en sí mismo. Él es soldado y también es profesional de las letras, escritor, y reclama que le paguen por sus libros. ¿Cuáles son las conclusiones? El Quijote es un libro que refleja el cambio de la época. El cambio de la época que Deirdre McCloskey nos dice que es el más importante para nuestra parte. La tensión entre vivir en un mundo heroico cuando surge el mundo burgués. Pero ¿saben ustedes cuál es lo paradójico del Quijote y lo maravilloso? Que es exactamente la misma tensión en la que vivimos ahora. Admiramos a los políticos, a los guerreros, a los sacerdotes, a los creadores de fama, o admiramos a los burgueses, trabajadores, creadores de riqueza. Ya sé que son mucho más bonitas las novelas de caballeros, pero si queremos hacernos ricos, los que nos hacen ricos son los burgueses, los trabajadores, son los Sanchos Panzas de este mundo, los que nos dan la riqueza. Muchas gracias.